En Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 18 al 22, en la versión Reina Valera, nos dice la palabra del Señor. Y huyó pues David, y escapó y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo: He aquí que David está en Naiot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió a otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿Dónde están Samuel y David? Y uno respondió: He aquí, están en Naiot, en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: también Saúl está entre los profetas. Para poder entender este mensaje, tenemos que conocer qué era Naiot de Ramá. El concepto o el nombre Naiot de Ramá quiere decir morando en las alturas. La palabra Naiot puede significar lugares habitables o viviendas, y Ramá, alto o exaltado. Ramá era un barrio donde habitaban en comunidad los profetas que se unieron para trabajar bajo la dirección de Samuel. Eso lo vemos en 1 Samuel 19:18, que nos dice: huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. La palabra Naiot también viene de la palabra Nahuayat. El sentido que se le da a esta palabra es un lugar donde se estudia, o un colegio o escuela. Ramá también significa fortaleza militar o atalaya. En Jueces 4:5 nos dice la palabra: la jueza de Israel, Débora, acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. El último juez de Israel, Samuel, también procedía de Ramá. Después, dice la palabra en 1 Samuel 7:17, después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar al Señor. Para poder entender la relación entre este lugar, Naiot de Ramá, y la tipología con el cuerpo de Cristo y su significado espiritual,
tenemos que entender que Nayot de Ramá es tipo de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Nos dice la palabra que David fue a Nayot de Ramá. También nos dice la palabra que David una vez llegó a ese lugar. Allí se encontraba una compañía de profetas. Y nos dice la palabra que Nayot de Ramá era un lugar donde Samuel levantó altar. Y era un lugar donde habían hombres y mujeres de Dios estudiando la palabra, creando una atmósfera de adoración donde la presencia de Dios se manifestaba en ese lugar. Pero Nayot de Ramá también es tipo de los procesos de enseñanza del Espíritu Santo. Nosotros somos el lugar donde otros corren a recibir descanso y donde el Espíritu Santo manifiesta su persona y su poder. Nosotros como cuerpo de Cristo somos un Nayot de Ramá. Dios ha seleccionado a través de la historia y en la palabra lugares específicos donde depositar su gloria. Lugares donde la manifestación del Espíritu Santo se manifiesta en toda su magnitud y esplendor. Lugares donde la presencia del Espíritu Santo reina con autoridad. Nosotros como cuerpo de Cristo y como templo del Espíritu Santo hemos sido marcados también como una tierra deseable donde otros correrán a recibir el descanso del Espíritu Santo y la manifestación de su poder y de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es necesario que entendamos que en Nayot de Ramá también vamos a encontrar un proceso de enseñanza del Espíritu Santo. Porque nos dice la palabra que Nayot de Ramá, aquel lugar de alturas, aquel monte de alturas, aquel lugar de habitación y de vivienda, era también un lugar donde se congregaban allí una compañía o escuela de profetas que crearon una atmósfera de adoración y alabanza constante en aquel lugar, que permitía que la presencia de la manifestación del Espíritu Santo llenara aquel lugar. Hoy Dios nos está invitando como cuerpo de Cristo a ser como Ramá de Nayot o Nayot de Ramá. Hacer un lugar de vivienda y habitación donde Él pueda morar en nuestros corazones. Pero también habíamos dicho que allí habitaba o se había establecido por Samuel una escuela de profetas. En una escuela recibimos enseñanza. En una escuela recibimos instrucción. Nos dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También nos dice la palabra que el pueblo del Señor perece por falta de conocimiento, pero en Ramá nosotros recibimos a través de nuestra comunión con el Espíritu Santo conocimiento y enseñanza a través de nuestros procesos. En Nayot de Ramá seremos procesados para poder ser un instrumento del Espíritu Santo en medio de nuestro tiempo. Quiero que sepas, hermano, que la palabra establece unos tiempos. En la época de Moisés y en la época del Antiguo Testamento, se nos habla del tiempo de la manifestación de Dios en toda su plenitud. En el libro de los Hechos, hasta el día de Pentecostés, vemos el tiempo de la manifestación de ese Dios trino a través de Jesús. Pero Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, pero os dejaré un consolador. Y una vez Jesús se fue, una vez que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó, nos dejó un consolador y estableció un tiempo donde la manifestación de esa persona,
de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, sería el encargado de dirigir a la iglesia y llevarla a toda verdad. No sé cuántas veces tú te has sentado a conversar con el Espíritu Santo. Si bien Jesús y Dios son uno con el Espíritu Santo es una persona, es una manifestación de Dios, una manifestación de Jesús, pero es una tercera persona de esa Trinidad. Muchas veces olvidamos entrar en comunión con el Espíritu Santo. Y quiero que sepas que la mayor parte de las situaciones que ocurren en nuestra vida están a cargo, y la solución de nuestros problemas están a cargo del Espíritu Santo, porque este es el tiempo del Espíritu Santo. Si no buscamos la persona, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y le damos la importancia y reconocemos que este es su tiempo y que Él es el encargado de preparar a la iglesia para una segunda venida, nuestro conocimiento de Jesús está a mitad. Por eso es importante que cuando nosotros oremos, también busquemos hablar con el Espíritu Santo, porque Él es el encargado de ti en este momento, en esta tierra. Él es el que te sostiene en toda situación y el que te va a revelar a Jesús a través de la palabra y a través de la presencia del Espíritu Santo. Una vez nosotros comprendemos esta verdad, nos convertimos en un lugar de descanso donde el Espíritu Santo manifiesta su persona y poder. En medio de las dificultades, David corrió a Nayot de Ramá. Todos como cristianos recibimos la herencia de ser llamados hijos de Dios. Antes de ir al Padre, Jesucristo anunció el Espíritu Santo a sus apóstoles como el Consolador y el Espíritu de verdad. Del mismo modo prometió el Espíritu Santo como una ayuda divina y poder de lo alto que serían transmitidos a los suyos. En 1 Corintios 6:19 nos dice la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis en Dios, y que no sois vuestros? Así que la palabra nos dice en 1 Corintios 6:19 que somos templo del Espíritu Santo, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo está en nosotros, y eso nos hace ser de Dios. En 2 Corintios 3 al 17 y en 1 Corintios 6, 19 nos dice la palabra: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La palabra Señor en 2 Corintios 3, 17 es la palabra Curios, que quiere decir soberano, ungido, hacer, amo, Cristo, Dios, dueño. Así que nos está diciendo el Señor, porque el Señor es el Espíritu, el Señor es el soberano, el Señor es el ungido, el Señor es el que hace, el Señor es el que es nuestro amo, el Espíritu Santo es Cristo, es Dios y es dueño. Y nos dice la palabra que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Quiere decir la palabra que sin el Espíritu Santo no podemos tener libertad.
el Espíritu Santo es el encargado de ofrecernos y otorgarnos la libertad como creyentes. Él es el dueño y Señor en nuestras vidas. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios 3:18 en la versión Reina Valera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, desnudos, ¿verdad?, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Así que nos está diciendo este versículo que mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Sabes quién es la gloria del Señor? ¿Sabes quién es el que sostiene todo en el universo y en el mundo espiritual? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la manifestación de la gloria de Dios. Y nos dice la palabra que cuando estamos de cara descubierta como en un espejo ante la gloria del Señor, somos transformados. Pero nos dice la palabra que en esa escuela, como en Nayot de Ramá, nuestro crecimiento va a ser de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, que la presencia de Dios, a la medida que nosotros entramos a Nayot de Ramá, nos convertimos en Nayot de Ramá, en medio de nuestros procesos vamos a ser transformados a la imagen como por el Espíritu del Señor, a través de la presencia del Espíritu Santo. Dios nos ha llamado a ser transformados, no de derrota en derrota, no de tristeza en tristeza, sino en gloria, no de ansiedad a ansiedad, a una ansiedad que incremente, sino de gloria en gloria. Pero ¿qué está ocurriendo en nuestras vidas como creyentes? Que a veces la ansiedad nos ataca y esa ansiedad comienza a crecer, la tristeza comienza a crecer, la desesperación comienza a crecer. Y el Señor te dice en esta hora, es tiempo de que te mires en el espejo del Espíritu Santo, que no te desenfoques, porque cuando tú miras en un espejo ves una imagen. Y Dios te está diciendo, mira a la gloria de Dios, mira a la persona del Espíritu Santo, para que seas transformado de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y nos dice la palabra que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que permanece y no se mueve. Así que te está diciendo el Señor que es en Nayot de Ramá donde tú vas a recibir en la espera del Espíritu Santo, en la instrucción del Espíritu Santo, en la escuela del Espíritu Santo, la dirección que te va a hacer un vencedor y te va a llevar de gloria en gloria y te va a conformar en la misma imagen de aquel varón perfecto al que fuimos llamados, que es Cristo Jesús. La palabra nos dice que Saúl envió 3 grupos de soldados. Cuando vemos la palabra en 1 de Samuel, en la historia que habíamos contado, vemos cómo Saúl, y nos dice la palabra, que envió a 3 grupos de mensajeros. Pero el original hebreo, la palabra mensajeros, utilizada en ese contexto, era soldados. Así que Saúl había enviado a un primer grupo de soldados para que fuera a donde David y
dice la palabra que cuando los soldados llegaron a Ramá para arrestar a David, porque Saúl había emitido una orden de arresto en contra de David, aquellos soldados cuando pisaron la tierra de Ramá, en lugar de llegar para poder arrestar a David, la atmósfera de gloria que había en aquel lugar hizo que aquellos soldados que iban a arrestar a David comenzaran a profetizar. Comenzaron a declarar lo que Dios había establecido en aquel lugar. Aquella palabra y esa orden de arresto que Saúl había decretado fue anulada y Dios cambió y estableció su palabra. Es decir, cambió la orden o el decreto que había realizado Saúl en contra de David. Y Dios estableció su palabra y la palabra que Dios había profetizado sobre David. Y aquellos mensajeros que habían llegado hasta Anayot de Ramá para arrestar a David, no pudieron hacerlo, sino que en sus bocas comenzó el Espíritu Santo de Dios a ponerlos a profetizar y a declarar el propósito de Dios a través de manifestaciones, de declaraciones proféticas. Nos dice la palabra que llegó un segundo grupo enviado por Saúl y ocurrió lo mismo. Cuando pisaron tierra de Ramá, comenzaron a profetizar. Fueron luego otro tercer grupo y cuando pisaron tierra de Ramá comenzaron a profetizar. Entonces llegaron mensajeros a Saúl y Saúl dice: yo voy a ir en persona a Namat de Rayó para arrestar a David. Y dice la palabra que cuando llegó el mismo Saúl, aquel que había hecho y decretado un decreto de muerte y arresto contra David, el mismo Saúl, al pisar terreno de Dios, comenzó a profetizar. Vemos cuatro atentos del enemigo: el primer grupo de soldados, segundo grupo de soldados, tercer grupo de soldados, y luego el cuarto intento de arresto de David fue Saúl mismo el que iba a arrestar a David. La palabra nos dice que el Espíritu Santo desea tener una relación con nosotros. Pero ¿cómo nosotros podemos alcanzar esa relación con el Espíritu Santo? Existen 4 niveles que vamos a conocer hoy de relación con el Espíritu Santo. Pero al igual que David, para nosotros poder alcanzar ese nivel de gloria, que nuestra vida sea como Anayot de Ramá, y cuando envíe el enemigo, Satanás envíe a sus adversarios de ansiedad, sus adversarios de tristeza, sus adversarios de escasez, cuando pisen nuestra tierra esté llena del poder de Dios. Y toda palabra que el enemigo quiera traer en contra de nuestras vidas sea clavada en la cruz del Calvario, como fue clavado todo decreto de muerte en contra de nosotros. Que la palabra que Dios ha establecido sobre tu vida comience a cambiar todo aquello que el enemigo ha tratado de hacer para que tú no alcances los niveles en el Espíritu de Dios. Vemos entonces cómo hay momentos donde el mismo puedes luchar contra un emisario, y habíamos enseñado que tenemos que conocer a nuestro adversario, y esa es la importancia de conocer el adversario. Porque si tú no conoces al Espíritu Santo, que es el encargado de ti en este momento, y es quien te revela las maquinaciones del adversario, tú no vas a poder entender cuando tu prueba está siendo manifestada de parte de Dios o cuando el ataque viene del enemigo. Muchas veces somos probados por Dios, no para maldición, sino para bendición. Somos probados en nuestra fe.
Somos probados en nuestra espera. Somos probados en nuestra obediencia. Y esa prueba se convierte en una bendición. Porque todo lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas es para bendición. Pero hay pruebas que vienen del enemigo. Y el cristiano en muchas ocasiones le echa la culpa de todas sus pruebas al enemigo. Y realmente todas las pruebas que vienen a nuestra vida no son causadas por el enemigo. Muchas veces Dios está probando, como hizo con David, cada grupo de soldados. Y aun cuando Saúl visitó tierra de Ramá, aun cuando eran enemigos físicos y espirituales, y de ahora nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero aun cuando David se encontraba en una situación de 4 intentos de ataque, la bendición de David estuvo en saber esperar en Dios. Estuvo en saber esperar cuándo moverse y hacia dónde moverse. Estuvo en buscar la dirección del Espíritu Santo. Y de esta manera, todo aquello que había sido enviado para que David fuera derrotado y arrestado, Dios lo transformó en un momento de victoria en la vida de David. Dios desea que nosotros seamos como Naamán de Rayot. Existen 4 niveles en la relación con el Espíritu Santo. El enemigo, al igual que Saúl, tratará de evitar que alcancemos estos 4 niveles de relación con el Espíritu Santo. ¿Y por qué el enemigo va a querer que tú no alcances esa relación con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el encargado de la iglesia en este momento. Es el encargado de tu vida. Tratará de que pierdas la bendición de ser como Ramá de Nayot. Veamos cuáles son los niveles de relación del Espíritu Santo con nosotros y nosotros con el Espíritu Santo. Habíamos dicho que habían 4 niveles. Estos niveles, para poder comprenderlos, tenemos que ir a la escritura que habíamos establecido de Ezequiel 47, del versículo 1 al 11. El primer nivel de relación que tenemos con el Espíritu Santo es cuando recibimos el sello del Espíritu Santo. El segundo nivel es cuando somos llenos del Espíritu Santo. El tercer nivel es cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros y en nosotros. Y el tercer nivel y el cuarto nivel es cuando hay una manifestación continua del Espíritu Santo. Veamos lo que nos dice la palabra en Ezequiel 47 del 1 al 11. Capítulo 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sin manado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río.
Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Eneglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. En Apocalipsis 22:1 nos dice la palabra: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Quién es ese río? Si ese río salía del trono de Dios y del Cordero, representa ese río la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Ya en el capítulo 47 estamos viendo, dentro de la visión del templo, que comienza en el capítulo 40 ya de Ezequiel, ese derramamiento espiritual, ya que del templo de Dios sale por la puerta, y la puerta es Cristo, y eso lo vemos en Juan 10, versículo 11, y Juan 10, 9, que nos dice la palabra que Él es la puerta y nadie viene al Padre si no es por Él. Pero también nos dice la palabra y nos habla de esta tercera persona. Y nos dice que aunque Jesús es la puerta, el río que sale de esa puerta, ese río de agua viva, nombrado por Jesús ya en Apocalipsis 22:1, y ese río de agua viva y de aguas salutíferas es un río donde fluyen las bendiciones de Dios. Es un río que sale del templo. Esto no es más que un vislumbre en Ezequiel de la venida del Espíritu Santo, anticipando su obra en la vida de los creyentes. Así que ya desde la visión de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, la palabra nos estaba instruyendo y hablando de la persona no solamente de Jesús, sino del Espíritu Santo y su función en el cuerpo de Cristo. Dice la palabra que del templo salía el río. Es necesario que de las iglesias, de nosotros, también como templo del Espíritu Santo, salga un río. Pero nos dice la palabra que ese río, ese fluir, sanaba la tierra, sanaba las aguas. Dios nos está llamando a que busquemos la presencia del Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo, y que le demos la importancia que merece el Espíritu Santo, no solamente en un templo como cuerpo de Cristo, sino que permitamos que ese río salga e inunde y sane las vidas de otros y sane nuestras vidas. El sello del Espíritu Santo. Veamos el primer nivel. Sucede una vez y es una experiencia única y repetitiva. Veamos por qué sucede una vez y es una experiencia única, pero que se va a repetir constantemente en nuestras vidas. Voy a ponerles este ejemplo. Usted puede tener un título de un vehículo de motor, una licencia, y aunque usted renueve esa licencia todos los años, ese vehículo va a estar a nombre suyo. El sello del Espíritu Santo, al igual que la licencia de un automóvil, es el título de propiedad del Espíritu Santo, donde Él nos marca como pertenencia de Él. Pero si usted vende su carro y usted traspasa esa licencia a otro titular, ya usted dejó de ser el titular del vehículo. Lo mismo ocurre con nuestras vidas como cristianos. Recibimos al Espíritu Santo y vamos a ver cuándo ocurre ese primer sello.
Pero si nosotros traspasamos el título de propiedad que nosotros voluntariamente le hemos entregado al Espíritu Santo para que Él nos selle cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador personal, ese sello y ese título de propiedad y pasa a manos del enemigo, el Espíritu Santo se aparta porque nosotros le hemos entregado la autoridad legal. Y el reino de Dios es semejante a las leyes humanas en muchas cosas. Y cuando usted entrega una autoridad legal, le está dando el título de propiedad a otra persona. Ya entonces la pertenencia y el dominio y la propiedad le pertenece a otra persona. El crecimiento espiritual en Ezequiel 47, versículo 3 al 5, el profeta es llevado por el varón de Dios, o sea, un ángel, el cual tiene la vara de medir y dice que mide los primeros 1000 codos o 520 metros hasta los tobillos. Juan 20, 22, 24 nos dice, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Cuando Jesús se encontraba con sus discípulos antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, de la manifestación plena del Espíritu Santo en Pentecostés, Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Cuando llegamos a los pies de Jesús, nuestro espíritu recobra la vida que había perdido. Y el Espíritu Santo toma ese título de propiedad que le hemos entregado voluntariamente de nuestras vidas. Y somos separados para Él y por Él. El puente de separación entre Dios y nosotros, se restablece la comunicación entre Dios y nosotros y comenzamos a cambiar, recibimos sanidad de nuestro espíritu, sanidad física. Estamos viviendo ese maravilloso primer amor que tiene todo aquel que experimenta este nuevo nacimiento, que trae consigo un discipulado, un aprendizaje, en fin, un crecimiento. Pero no te puedes quedar ahí hasta los tobillos. En la etapa en que vamos en busca de recibir las bendiciones de Dios, en esa primera encuentro con Jesús, muchos de nosotros llegamos porque tenemos unas necesidades. Pero en ese momento el Espíritu Santo ahí nos sella y somos marcados por el Espíritu Santo como su propiedad. Pero hasta ese momento el río y el fluir del Espíritu está hasta nuestros tobillos. Viene otro segundo nivel que tenemos que alcanzar. Así como en Ezequiel nos dice la palabra que el río iba creciendo hasta llegar hasta los lomos. Vemos cómo el varón de Dios, y vamos a ver cómo el varón de Dios midió las aguas en 4 momentos o en 4 niveles según iba creciendo la agua del río. Nos dice la palabra, y el profeta midió otros 1000 codos hasta las rodillas. Vemos como al principio el agua había crecido hasta los tobillos. Y ahí se realizó una medida, que es el sello del Espíritu Santo. Somos marcados como de su propiedad. Pero luego de eso el varón volvió, el ángel volvió y midió según subían las aguas. Y las aguas subieron hasta las rodillas de Ezequiel. Ese es el momento de la llenura. Ya usted pasó la primera etapa, pero no está completo. En esta etapa de la llenura es en el momento en que tenemos que ser liberados. El cristiano acepta a Cristo, pero necesita restaurar áreas, necesita un cambio. Su espíritu se restaura al aceptarle al Espíritu Santo que entre y llene nuestras vidas.
recobra la comunión con el Padre y comienza una sanidad de adentro hacia afuera, física, pero el alma está herida por todo un pasado doloroso, maldiciones generacionales, malos hábitos de conducta, a veces una falsa identidad y baja autoestima, un medio ambiente donde te desarrollaste. Todo esto impide que puedas pasar a una tercera etapa. A veces el rencor, el maltrato que recibimos como niños, circunstancias que nos ocurren en nuestras vidas que nos marcan. Pero tenemos que romper con todo eso y con esos pactos hechos, porque en el momento en que nosotros comenzamos a mecer en nuestra vida todos esos hábitos de conducta, esa baja autoestima, esas maldiciones generacionales, se convierten en un pacto en nuestras vidas, porque las adoptamos, las abrazamos como parte natural nuestro. Y hoy el Señor nos dice que cuando tú le pides al Señor y al Espíritu Santo que llene tu vida, hay que romper con toda maldición generacional y ataduras que afectan tu crecimiento espiritual. Tiene que haber un proceso de liberación constante. Y esto es algo que solamente lo puedes hacer a través de Jesús y del Espíritu Santo, que puede ir junto contigo allá a ese pasado, dejar tus cargas y limpiarte de ellas, echarlas a lo profundo del mar. Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Por qué? Porque esa acta que el enemigo nos había impuesto, ese peso del que tenemos que ser liberados, es contraria a lo que Dios había diseñado para ti. ¿Y qué dice la palabra? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y todas esas pesos y todas esas cargas, al momento en que somos liberados, día a día, permitiendo que el Espíritu Santo en su trato nos llene, hace que seamos sanados. Y todas esas cargas que ocupaban un espacio en nuestro espíritu vienen a ser llenadas por el fluir del Espíritu Santo, por la presencia del Espíritu Santo. Es ahí donde el Espíritu Santo realmente se convierte en el dueño y señor de nuestras vidas. Volvemos al ejemplo del carro. Yo te puedo traspasar un título de la propiedad, pero si no te entrego la llave para que te montes en él, de nada sirve. Vas a ser el titular de un vehículo que no tiene uso, que no va a poder funcionar si no tienes las llaves. Cuando nosotros somos llenados por el Espíritu Santo, le entregamos las llaves de nuestra vida para que Él abra nuestro corazón y comience a sanar nuestras vidas y podamos funcionar para el propósito que Dios nos ha llamado. La palabra nos dice: no os embraguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Vimos entonces cómo al principio la palabra nos habla del concepto sello, pero ahora también nos habla de un segundo nivel: ser llenos del Espíritu Santo. Nuestra frase de interés es la comparación con el vino y el Espíritu Santo. ¿Qué punto de similitud hay entre el vino y el Espíritu Santo? Ambos ejercen el control. Si usted se embriaga, ¿qué va a pasar? El vino va a tomar control de usted. Pero si usted se entrega al Espíritu Santo y usted permite que sea el Espíritu Santo en que lo embriague con su presencia, con su poder, le entregue el control al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a tener control sobre usted. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo habla de dejarle tener el control como Señor en nuestras vidas. El Espíritu Santo está sobre nosotros.
Ese es el tercer nivel. Y dice, y el varón midió otros 1000 codos hasta los lomos. Hechos 1 al 8 nos dice en Reina Valera 1960, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este nivel no hay nada que pueda atemorizarte. El profeta Ezequiel desde el principio se sentía confiado, pero yo en este nivel, él pudo haber retrocedido, pero él siguió adelante confiando que el varón o el ángel lo estaba llevando por un lugar seguro. No iba a permitir que se hundiera en el río. En este nivel es donde se decide tu liderazgo. Puedes seguir adelante o retroceder. Pero si quieres poder disfrutar de esta llenura del agua de Dios que salta para vida eterna, debes seguir y tienes que permitir que el Espíritu Santo te llegue completamente, te cubra la presencia del Espíritu Santo hasta los lomos. Nos dice la palabra que llegó el momento en que el profeta solo lo único que podía hacer era nadar. Dios te invita hoy a nadar en medio de la presencia del Espíritu Santo. Cuando usted nada en medio del mar, el mar lo llena todo. Permita que el Espíritu Santo, el río del Espíritu Santo llene todo en tu vida. Y cuando hagamos eso, dice la palabra, que vamos a recibir el poder y la manifestación cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Así que nos dice la palabra que primero somos sellados, somos llenados por el Espíritu Santo y luego entonces esa manifestación del Espíritu Santo está sobre nosotros. Jesús dijo en la palabra que le tocó abrir el rollo de Isaías. ¿Y qué Jesús dijo? ¿Qué Jesús profetizó? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Jesús estaba hablando exactamente de este nivel espiritual. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de lo que dice Isaías, de que el Espíritu del Señor estuviera sobre él? Porque me ha ungido a dar libertad a los cautivos, porque me ha dado autoridad para liberar y dar apertura de cárcel, porque en él, cuando el Espíritu Santo está en ese nivel sobre nosotros, comienza una manifestación de poder del Espíritu Santo. Por eso no basta en ser sellados o estar llenos. Muchas veces nos quedamos en la llenura, nos quedamos en el hablar en lenguas. Pero el Espíritu Santo no quiere nada más en que tú te quedes en una llenura. El Espíritu Santo quiere que tú recibas su poder para que puedas hacer la obra que Dios te ha comendado hacer. ¿Cuál es la obra? El manifestar su poder para que otros puedan creer en Él y vengan a su reino. Dice la palabra en Hechos 2, 3 al 4. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Fíjense cómo dice la palabra, que cuando el Espíritu Santo, esas lenguas de fuego se posaron sobre ellos, que es una manifestación de poder, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu concedía que se expresasen. Así que Dios no solo quiere que seamos sellados, que seamos llenos, sino que Él también quiere ser la sombra. Cuando el Espíritu Santo vino sobre María, dice la palabra que el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella y engendró a Jesús. Porque cuando el Espíritu Santo hace sombra sobre una iglesia o hace sombra sobre un cristiano, hay un nuevo comienzo en nuestras vidas. Hay una nueva manifestación de milagros y de poder. Dios quiere que pasemos de una actitud pasiva a una actitud de manifestación de su poder.
no para nuestra gloria, sino para hacer lo que fuimos llamados a hacer como pueblo de Cristo. La iglesia primitiva estuvo allí esperando la venida del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que siguieron a Jesús, pero que tenían sus características en su carácter. Pero cuando se cumplió la promesa, ellos estaban allí unánimes, esperando, y fueron investidos de poder. Una de las pruebas que el Espíritu Santo te pondrá en medio de los niveles es tu espera. Según tú esperes y seas fiel a Él y no te muevas conforme a tu voluntad, sino a su voluntad, entonces vamos a recibir el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Sus vidas fueron cambiadas y preparadas para servir en el reino. Pedro, aquel que había negado al Señor 3 veces, ahora lo vemos hablando con poder y de nuevo la palabra de Dios. Pero además los que estaban como espectadores, viendo lo que allí en el aposento alto estaba ocurriendo, y decían, estos están ebrios. Cuando Pedro se levanta en el poder del Espíritu Santo y da su discurso o su prédica, es cuando toda aquella multitud que fueron a ver y que estaban confundidos, comienzan a creer y se convierten 3,000 personas. Porque es precisamente ese poder del Espíritu Santo el que va a cautivar los corazones de las personas a través de la manifestación de su poder. Queremos una iglesia llena, tenemos que buscar el poder y la sombra del Espíritu Santo. Queremos recibir más de Dios, tenemos que estar bajo la sombra del Espíritu Santo. Pero dice la palabra que después en el pórtico de Salomón, cuando ocurre la sanidad del cojo, Pedro y Juan le dicen a este hombre, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Un Pedro que había negado a Jesús, ya con la sombra del Espíritu Santo, le podía decir a otros, levántate y anda. Queremos ver manifestaciones y milagros del Señor, tenemos que tener la sombra del Espíritu Santo. Al ver la sanidad y el discurso de Pedro, ya no eran 3,000, ahora eran 5,000 vidas. Y así esta historia sigue adelante hasta hoy, porque tú y yo somos la iglesia que continúa escribiendo los hechos que el Dios Altísimo, por su voluntad, ha establecido y nos quiere usar para hacer una obra en las vidas de nosotros y de otros creyentes, y aún de los que se agregan a la grey, porque son traídos. Dice la palabra que Dios añadía a la iglesia. ¿Cómo Dios añadía a la iglesia? A través del Espíritu Santo. Porque nosotros podemos predicar, pero quien da la convicción de pecado y de necesidad de entrar en la presencia del Señor y de que el Espíritu Santo habita en nosotros, es el Espíritu Santo. Y fue Él quien nos selló y nos dio esa convicción para que nosotros podamos servir a Dios y poder servir a otros de instrumentos de salvación. La cuarta dimensión o nivel es manifestación continua de la gloria de Dios. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, o sea, la sombra del Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que Dios nos está diciendo, no basta con que haya sobre ti poder. Tienes que ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque tiene que haber una continuidad de la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces nos quedamos en los milagros y luego de que ocurre el milagro nos olvidamos de la persona del Espíritu Santo. Dios quiere que se manifieste continuamente la gloria de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra que el varón midió otros 1,000 codos. Esta es la 4ª vez y ya el río no se podía pasar sino a nado. Aquí te sumerges en el río de Dios, ya no eres tú, sino que vives para su gloria y su honra, porque es necesario que menguemos para que Él crezca en nosotros, como dice Juan 3:30.
Ahora te dejas llevar por el Espíritu Santo para que a Él haga lo que Él quiera hacer. Ya no es tu voluntad, es lo que Él quiera hacer. Y es cuando comienza a manifestarse su máximo desarrollo en ti, sus dones, tanto los espirituales como los ministeriales. Es cuando el Espíritu Santo te pregunta, ¿has visto lo que he hecho en ti? Es una total dependencia del Espíritu Santo. En el pasaje de Jeremías, capítulo 18, versículo 4, nos habla del alfarero. Para nosotros, Dios el Omnipotente y el Espíritu Santo es esa rueda que nos moldea a su manera. Y es cuando comienzas a ver el fruto de tu obediencia en Jesús. Luego de que somos llenos del Espíritu Santo de Dios, damos unos frutos. Cuando el profeta fue llevado por el varón por toda la orilla de ese río, vio que la geografía había cambiado gracias al fluir de ese río. Por lo cual, después de haber pasado por el proceso del río de Dios, hubo una gran transformación. Asimismo es cuando dejas que el Espíritu Santo cambie tu vida y te moldee a su manera para usarte para su gloria y su honra. Y comienzas a ver que tu vida empieza a dar fruto digno de justicia. Ya esa vida desértica, vacía que vivías, ya no va a ser la misma. Vas a ser como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. O sea, todo lo que tú hagas va a prosperar. El río de Dios también trae sanidad y salvación. Y todo aquel que se sumerge en su río recibe el poder transformación que da vida, que es el Espíritu Santo. Esa región del Mar Muerto tiene un alto índice de salinidad. En lo literal no hay vida, pero una vez que esta agua entra allí, las aguas son sanadas y junto a ese río toda alma viviente que entre en él también recibe vida. Para todo aquel que quiera sumergirse en su río, hay un poder transformador. Como dice la Escritura, la palabra da vida. Es el poder de resurrección de Jesús, el cual fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, lo que trae el avivamiento. Porque todo esto provocará no tan solo tu crecimiento, sino que tú vas a ser usado para ser un pescador de hombres y tu pesca será tan numerosa donde pase el río de Dios, dejándote llevar por las olas del Espíritu Santo, como lo hubo en aquellos hombres y mujeres de la iglesia primitiva que vivieron sumergidos en ese derramamiento del Espíritu Santo. En esta noche te invito a que permitas que el Espíritu Santo te lleve a esos 4 niveles de unión con Él, de relación con Él. Sé bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Amén.